Muy bien, bueno, para lo que corresponde a los factores que afectan a la localización de planta es parte del tema que continúa ahora. Y específicamente es definir algunos aspectos que inclinan la balanza para que una empresa escoja localizar sus instalaciones en uno u otro lugar. Viendo esto, entonces, por ejemplo, es importante analizar cuáles son las causas o justificantes que definen, bueno, hay que buscar una nueva localización o hay que hacer algo con la localización que tenemos en este momento. ¿Por qué digo hay que hacer algo? Porque no necesariamente a veces es que necesitamos ampliar la cobertura o necesitamos más espacio para producir, pero en otras ocasiones es que tal vez sea una ventaja competitiva más bien contraer las operaciones y eliminar algunas sedes que estén en otro lugar y ubicarlas nuevamente donde tal vez hay algunas que pueden asumir ese tipo de cosas. Entonces eso es parte de lo que se trata con esto. ¿Cuáles serían esos hechos o decisiones que justifican la localización de planta? Bueno, número uno, lo que es la insuficiencia o excesiva capacidad productiva, un poco de lo que hablaba ahora. El hecho de que en ocasiones haya demasiada producción, entonces yo necesito es ver dónde ubico mi planta, dónde están esos nuevos clientes para llegar a ubicarme ahí. Por eso ahí en la presentación se habla de que cuando hablamos de insuficiencia o excesiva capacidad productiva, nos referimos a que puede ser que sea en un mercado en expansión, se plantea la necesidad de ampliar la fábrica actual, cerrar la fábrica y construir una de mayor capacidad, o mantener la actual e instalar una nueva. En el caso de que haya una contracción en la demanda, y eso es que tengamos que producir menos de lo que veníamos haciendo, pues eso puede conllevar a lo que es cierre de instalaciones. Algunas sucursales pueden cerrar y que las operaciones que de ahí se realizan por una baja de demanda, pues las asuma otra que esté cerca. Eso es un poco, digamos, con este tipo de causas. El otro es el lanzamiento o eliminación de productos. Eh, es un aspecto similar porque puede ser que el hecho de tener un producto nuevo pues exige, como se menciona en la presentación, una nueva ubicación para disponer de los recursos necesarios para atender los mercados de ese producto. O también puede requerir que yo elimine algunos productos, entonces más bien tengan que cerrar algunas instalaciones. No necesariamente toda la planta, sino que también puede ser tal vez solo unas líneas de producción que yo tenga que cerrar y bueno, considerar trasladarlas a otro lugar. Hemos visto, por ejemplo, como es el caso de lo que corresponde a empresas de dispositivos médicos ubicadas acá en Costa Rica, donde muchas veces necesitan pues ampliar sus instalaciones porque tal vez cerraron otras que tenían en otro lugar y pues deciden traerlo aquí a Costa Rica o más bien cierran sus instalaciones y aquí en el país y pues van a otro lugar, ya sea de forma completa o forma parcial. Pero esos dos puntos iniciales están muy relacionados. Esa parte de la demanda, entonces, bueno, que hay una excesiva o insuficiente capacidad productiva o el lanzamiento o eliminación de productos. También otro de los elementos que pueden tenerse como causa o justificante de la parte de las decisiones de localización son los cambios tecnológicos. Entonces está, por ejemplo, la obsolescencia debido a la aparición de nueva tecnología que obligue a la creación de una nueva planta más moderna. Eso es uno de los riesgos que están. Lo vemos tal vez con lo que son la parte de un caso que por lo menos se me viene a la mente, que tiene que ver con la parte de smartphones, que en su época, por ejemplo, estaban lo que eran aquellos teléfonos analógicos por los años 90, donde Motorola, Nokia lideraban el mercado, pero de un momento a otro pues aparece en el mercado lo que son los smartphones y ahí estas empresas necesitan ver cómo readecúan su proceso y su tecnología para producir estos productos. Entonces eso es un poco, digamos,
de lo que se considera ahí, esos cambios tecnológicos que hay en el momento. Entonces que me obligan a pues modificar mi proceso productivo, y en algunas ocasiones con equipo más pequeño, entonces pues tengo mayor cantidad de área, puede ser que decida incluir nuevas líneas de producción, o por el contrario ya se vuelve unas instalaciones muy grandes y pues tenga que ajustarlas en algo particular, o todo lo contrario, más bien esos cambios tecnológicos me solicitan mayor área de trabajo y tengo que ver dónde ubico todos mis equipos y todos los factores de una planta de producción, ¿verdad? Materia prima, eh, recurso humano, máquinas, equipos, etcétera. Esa es una de las cosas. También están los cambios en los inputs. Entonces, una de las cosas a las que se hace mención en este caso es el costo de la localización de la mano de obra. Las materias primas y otros recursos pueden cambiar, lo que obliga a la empresa a considerar su localización actual. Eso es importante. Muchas veces, o los dos factores más representativos que inclinan la balanza en dónde ubicar una planta es la ubicación de los clientes y la ubicación de los proveedores. Entonces, en este caso, esa parte de esos cambios en los inputs se habla. Les decía antes el caso de algunas empresas de dispositivos médicos que eligen a Costa Rica para venir a instalarse. Bueno, el hecho de que estén aquí en el país les brinda una seguridad en el caso de que saben que hay materia prima con la cual pueden trabajar, saben que hay personal capacitado que puede desarrollar sus productos, saben que hay una legislación que les permite trabajar y operar adecuadamente. Entonces, esos inputs son importantes. En el momento que cambien alguna de las cosas, pues entonces ya es necesario considerar trasladarse a otro lugar, ¿verdad? Eso es un poco de las cosas que hay que considerar aquí y de las causas también que están relacionadas con este aspecto. El desplazamiento geográfico de la demanda es otro elemento a considerar. Entonces, a medida que los mercados cambian de lugar y surge una nueva demanda, puede ser deseable y en ocasiones imprescindible modificar la modificación de las instalaciones o abrir nuevas. Es una de las cosas que hay que evaluar, ese desplazamiento geográfico, considerando pues aquí como principal factor la demanda y la ubicación de los clientes nuevos, ¿verdad? Que se tengan. Tal vez una empresa puede nacer aquí en Costa Rica y empezar a hacer su producción a nivel local, pero posteriormente tal vez comienza a producir para suplir la demanda de otros países. Supongamos tal vez en el caso de México, por mencionar un ejemplo. Y entonces en ese caso, pues si la demanda crece mucho por allá, entonces se evalúa desplazarse hasta esta nueva ubicación con una nueva sucursal, o incluso mover todas sus operaciones hacia allá y después más fácil tal vez para ellos importar aquí al país. Eso es un elemento como para ejemplificar esa situación. Otro de los casos también que está aquí es de fusiones o adquisiciones de empresas. Entonces, en ocasiones las fusiones de las empresas requieren el cierre de las instalaciones por exceso de capacidad. Entonces, lo que plantea elegir qué instalaciones permanecerán abiertas y cuáles deberán cerrarse. Eso es importante también. A veces se da ese tipo de estrategias expansivas a nivel de las organizaciones, en donde dicen, bueno, tal vez se da esa integración vertical, ¿verdad? Donde es una empresa que se encarga tal vez de trabajar lo que son productos de aluminio y es adquirida por una empresa minera, digamos, de aluminio, que era el proveedor. Eso se da a veces en algunas organizaciones y es parte, digamos, de esas fusiones o adquisiciones de las empresas que se realizan. A veces no tienen que ver hasta con el mismo tipo de industria, sino que, pues, hay directivas o asociaciones particulares que deciden que deben ampliar y diversificar su producto como estrategia, entonces empiezan a adquirir otras organizaciones. La globalización de la economía es un elemento también importante ahí a tener. Entonces,
Antes, en el pasado, las industrias tendían a centrarse en zonas específicas. Hoy día la geografía y la distancia son menos relevantes en las decisiones de la localización. Y así es, efectivamente, ya ahora es más fácil, no solo lo que es la parte eh, del envío y toda la parte logística que conlleva esto, sino a la hora de darle seguimiento a nivel de tecnología, de contactar proveedores en otros lugares, este, es un poco, digamos, de lo que hay. Entonces, eso es una de las situaciones que también algunas empresas valoran. Bueno, y tal vez no es necesario que me desplace o que tengan que tener una sucursal en un lugar específico, sino que simplemente, pues tengo un buen sistema logístico de cómo enviar y traer elementos. Eso es un poco, digamos, de las cosas ahí que hay que considerar y tener pendientes para cuando tenemos que hacer una decisión de localización, dónde ir y ubicarse. Entonces, entre los factores aquí tenemos particularmente que son las entradas del proceso, las salidas del proceso, la disponibilidad y costo de locales y terrenos, los factores legales, incentivos fiscales y financieros, también es muy importante, y servicios y actitudes de la comunidad. Eso es elementos de gran relevancia que hay que considerar y son parte de los factores que también que están ahí considerados. Vamos a ver, en lo que es la parte de lo que corresponde a los procesos, digamos, entradas al proceso, los inputs, ahí tenemos que considerar lo que es factor humano, material de entrada y lo que es la disponibilidad de tecnología. Esos son como tres de los elementos importantes que se consideran acá. En el caso del factor humano, ahí podemos considerar lo que es la dimensión del mercado de trabajo. Eso es un factor muy importante que hay que considerar. En particular, esa disponibilidad de que exista gente y profesionales o técnicos especializados en una rama de la cual corresponde nuestra empresa. Eso es importante tenerlo. Por ejemplo, tal vez aquí en Costa Rica no disponemos, por ejemplo, lo que es un ingeniero en minerías. Entonces ahí es necesario, si vamos a trabajar ese tipo de industria acá, pues tener que traer probablemente a alguien fuera del país para que pueda desarrollarlo. Los niveles salariales también es importante. Muchas de las empresas de producción tecnológicas han migrado en su mayoría a Asia para poder desarrollarse o desarrollar sus productos. Y muchos hacen referencia a esa parte, ¿verdad? De lo que tiene que ver con los niveles salariales que son bajos y lo ven como un beneficio. Sin embargo, ahí hay que considerar otros elementos, ¿verdad? Que están relacionados con el siguiente punto, que es la productividad de la mano de obra. A veces necesitas tener personal con calificaciones específicas para que desarrollen ese producto. Entonces ahí vas a notar que el ahorro tal vez a nivel salarial no es tan representativo como a nivel de productividad y es mucho lo que hay que trabajar a nivel de país. Con respecto a lo que es la OCDE, en la cual ingresa Costa Rica recientemente, uno de los llamados de atención es la parte de productividad de la mano de obra. Entonces, mientras ciertas actividades nosotros las realizamos en, no sé, 4, 6, 8 horas o más, en otros países es considerado como a veces hasta menos de una hora. Esto, bueno, como tal el indicador lo que divide es el número de horas productivas entre el Producto Interno Bruto. Pero a la larga, lo que estamos representando es eso, que realmente para producir estamos requiriendo más horas que muchos otros países. Entonces, la parte de tecnología es algo de que nos obliga a mejorar este elemento. Es una de las cosas en todos nuestros ámbitos. A nivel de país tenemos que tener esa visión y pues yo creo que los profesionales en ingeniería en producción industrial son los llamados también que cuando ingresen a sus organizaciones pues vayan dando ese giro para que
superemos ese indicador que teníamos ahí. Es una de las cosas que hay que desarrollar. La cualificación, y ese es el disponer de las habilidades necesarias, ¿verdad? Para poder desarrollar los trabajos, también es algo que está muy relacionado, que existan las universidades, los centros técnicos para desarrollo. Hace unos años tuve oportunidad de ver unos en México, que era el centro de entrenamiento de alta tecnología, el Cenaltec, que estaba en Chihuahua, México, y bueno, tiene varias locaciones. Y me llamó mucho la atención porque se da un tipo de modelo que pocas veces tal vez se llegan a ver. En este caso, lo que ellos realizan es que las mismas empresas les brindan algunos equipos para que puedan desarrollar la capacitación técnica de las personas en eso particularmente. Qué sé yo, si se les va a enseñar sobre Lean Manufacturing, se les enseña sobre Lean Manufacturing para la industria aeroespacial, por ejemplo. Entonces, en ese caso, cuando ellos llegan a alguna de estas otras plantas, pues ya tienen esas calificaciones, ya conocen de los equipos, ya conocen de los términos. Entonces, es algo muy importante. Aquí en el país, pues tenemos el INA y hay diferentes, otras instituciones que han venido desarrollando, pero la formación es importante. Por eso no solo a nivel técnica, sino a nivel profesional, ¿verdad? Y aquí por mencionar las diferentes universidades a nivel público y privadas que están, que también, pues aportan sus profesionales para que, pues, sea atractivo para las empresas localizarse en el país. El grado de sindicación, ahí habla como en este caso al nivel de sindicatos o la forma en que están agremiadas las personas, también es un factor importante. Verlo como algo importante en este caso es de que no llegue a obstaculizar, digámoslo así, las funciones de la planta, pero también de que las personas ya tengan cierta estandarización en la forma en que van a trabajar y relacionado con el punto siguiente, ¿cuál es la legislación laboral que existe? Es importante, tal vez hay empresas que tienen ciertos modelos específicos. Algunas empresas utilizan, por ejemplo, lo que es el modelo dual, que es parte de lo que he visto en algunas empresas. Por ejemplo, quien lo desarrolla he visto ese modelo aplicado por Audi, por ejemplo. Entonces, si ellos tienen que buscar dónde localizar una planta, por ejemplo, tendrían que definir eso. Si están analizando el factor humano, ¿dónde podemos trabajar con lo que es educación dual? Para quienes no lo conocen, la parte de educación dual es la que se ha hablado a nivel legislativo aquí en el país hace un tiempo. Al final no sé cómo, al final creo que sí se aprobó, lo que es muy bien. Y en ese caso, por ejemplo, pues ellos se encargan de formar sus técnicos. Entonces los jóvenes empiezan a trabajar y también pueden ir estudiando. Y pues posteriormente, cuando ya terminan su técnico, pueden ir a una universidad 2 años más y se gradúan ya como ingenieros. Pero con una personalización muy específica para esa planta productiva que hay, ¿verdad? Ahí. Eso es una de las cosas. Entonces hay todavía mucho por qué apostar en lo que es la parte de factor humano que se puede desarrollar. El otro tiene que ver con el otro factor que les mencionaba en un inicio. Tiene que ver con la parte de, y siempre con la parte de los inputs, lo que son los materiales de entrada. Entonces aquí, en este caso, lo clasificamos como un modelo analítico, un proceso analítico, perdón. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, que necesitamos pocos materiales de entrada, pero tenemos muchos productos de salida. Entonces, este tipo de proceso analítico, en la mayoría de procesos productivos se combinan operaciones analíticas y sintéticas. Entonces, las industrias analíticas por lo general se ubican cerca del origen de las materias primas. Entonces, como tenemos diferentes productos que podemos realizar, pero hay poca materia prima, porque por lo general esta es la que concentra los costos también, entonces se decide ubicar la planta en ese lugar.
en lo que es donde hay cuando el proceso depende mucho de la poca materia prima, pero hay muchos productos que pueden salir. En el caso del proceso sintético, es el inverso, que hay mucho material de entrada y poco producto de salida. Entonces, en este caso se prefiere ubicar la planta donde están los clientes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí es donde se concentra el mayor volumen, digamos, de la operación. Logísticamente, tal vez para considerar algunos de estos elementos también es un poco más complejo. Entonces, si son pocos productos, ¿dónde están los clientes? Y ahí nos ubicamos. Aquí un ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo que se plantea aquí, está lo que es la disponibilidad de tecnología y un poco asociado a lo que les hablaba antes de algunos casos, por ejemplo, dispositivos médicos aquí en Costa Rica. Tenemos en Estados Unidos está lo que es la parte de Silicon Valley. Silicon Valley es un lugar donde pues convergen la mayor cantidad de empresas de alta tecnología actualmente. Y ahí es donde pues, las empresas buscan afianzarse. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Pues de que hay personal calificado que trabaja ahí, que hay universidades específicas para ese tipo de profesionales. Es toda una ventaja. Entonces, ese tipo de elementos, como el caso de lo que es Silicon Valley, de lo que es en Costa Rica la parte de, por ejemplo, dispositivos médicos, se les conoce como clusters. El clúster es una agrupación, ¿verdad? Empresas con características similares que están ahí. Entonces, el hecho de que hayan varias empresas de esa misma naturaleza le beneficia a las organizaciones por los elementos que antes mencionaba, que van a tener materia prima, recurso humano, la disponibilidad de tecnología, ¿verdad? Porque si es en este caso, tal vez, no sé, tal vez en algunos lugares tener un cierto ancho de banda es más complejo que en otros. Disponer de servidores, en fin, diferentes tecnologías que tienen que estar. Si no tienen, pues hay una empresa que llegue a un lugar donde no haya un buen ancho de banda, donde no haya disponibilidad de electricidad. Algunas empresas requieren de una subestación cerca de ellas por el consumo que tienen, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de tecnología es necesaria para que las empresas puedan afianzarse ahí. Entonces, es una de las cosas a considerar. En Silicon Valley ya es un ejemplo de ello. Parte de lo que se menciona en el libro, por ejemplo, está esta lectura, que se las dejo por acá para que ustedes también ahora la lean con más detalle, pero hace referencia a lo siguiente. El Silicon Valley, dice, es el nombre que recibe la zona sur del área de la Bahía de San Francisco, en el norte de California, Estados Unidos. La región cuyo nombre proviene del Valle de Santa Clara incluye la mitad de la península de San Francisco, abarcando aproximadamente desde Menlo Park hasta San José, y cuyo centro se situaría en Sunnyvale. Sin embargo, con el rápido aumento de la cantidad de puestos de trabajo relacionados con la tecnología en la zona metropolitana de San Francisco, las fronteras tradicionales de Silicon Valley han expandido hacia el norte, incluyendo el condado de San Mateo y ciudad de San Francisco, como también partes del condado de Marin. El Silicon Valley aloja muchas de las mayores corporaciones de tecnología del mundo y miles de pequeñas empresas en formación, que son conocidas como startups. Originalmente, la denominación se relacionaba con el gran número de innovadores y fabricantes de chips de silicio fabricados allí, pero definitivamente acabó haciendo referencia a otros negocios de alta tecnología establecidos en la zona. En la actualidad es utilizado como un metónimo para el sector de alta tecnología de los Estados Unidos, a la manera de Hollywood para el cine estadounidense. Es un comparativo. A pesar del desarrollo de otros centros económicos de alta tecnología en Estados Unidos y por el mundo, Silicon Valley continúa siendo el centro líder para la innovación y el desarrollo de alta tecnología, recibiendo 1/3 del total de inversión de capital de riesgo en Estados Unidos. Eso para tener ahí una referencia y como les decía, ver
En este caso, lo que es la disponibilidad de tecnologías es algo importante. Tal vez para citar un caso particular, me llamaba mucho la atención. Hace unos meses leí una noticia de que México era el cuarto lugar a nivel mundial en el uso de robots, eh, cuando menos que se importaban para sus operaciones. Entonces es un elemento interesante. Vean que ya son factores que considera una empresa. Por ejemplo, menciono el caso de México en lo que es la parte automovilística y aeroespacial, porque hay empresas de este tipo, o más bien de aeronáutica. Este, hay empresas ahí como algunas marcas reconocidas, digamos, en cuanto a aviación, en cuanto a automovilismo, pero ya es porque hay un clúster ahí, ya hay empresas, ya hay una legislación, ya hay una estructura de educación técnica que los puede llevar a abastecerse de personal capacitado para desarrollar sus funciones. Entonces es un poco, digamos, de las cosas ahí que se están desarrollando, y es importante también tenerlo en consideración. Asimismo, si una empresa de dispositivos médicos pues valora venir a Costa Rica, están esas otras opciones. Es un poco también, con mucho cuando se habla de la parte legal, que el gobierno o el Estado pues brinde las condiciones en ese sentido, legales, este, de tipo legal, tipo de condiciones para que las empresas se localicen. Muy importante, por ejemplo, lo que es la parte de zonas francas en Costa Rica, que ahora más adelante vamos a hablar, que tienen una exoneración de impuestos, pues muy bien. De hecho, representan un buen porcentaje del Producto Interno Bruto del país, anda alrededor de un 8%. Entonces, bueno, es una de las cosas ahí para considerar, que el aporte que tienen también es significativo. Uh-huh. Las salidas del proceso es otro de los factores que influyen acá. Entonces, también hay que considerar un lugar próximo a los mercados. En este caso, si me refiero a la parte de los clientes. Porque también pueden ser productos perecederos, frágiles, con riesgo de deterioro. Entonces, en ocasiones es mejor ubicar la planta cerca de nuestros clientes para evitar que se pierda mucho producto. El servicio postventa, lo que es el plazo de entrega y servicio y mantenimiento, es muy importante. En muchas ocasiones, a veces las empresas compran un equipo nuevo, pero como parte de la inexperiencia también que se maneja, no se pide información sobre el mantenimiento posterior a la venta, ¿verdad? Y cuando hay que cumplir una garantía, incluso a veces la misma empresa no tiene capacidad ni hacer cargo de lo que son reparaciones o sustitución del equipo, o la sustitución de algún repuesto particular. Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que visualizarlo muy bien, y tal vez sea complejo tener que mandar a traer a alguien desde tal vez de Corea o de Japón a Costa Rica. Entonces, para para un tipo de evento de este tipo o este tipo de situación, es mejor tal vez que la empresa se encuentre cerca. De ahí también que muchas organizaciones o muchas empresas deciden ir desarrollando los proveedores, y eso es que llegan a un lugar donde no hay proveedores. Entonces pues ellos buscan dentro del mercado algún proveedor que tenga ciertas características similares a las que ellos necesitan, y pues los empiezan a capacitar para que sean ellos los que les brinden ese servicio. Lo que es la infraestructura de ingeniería civil es importantísimo también, lo que son edificios, represas, carreteras. Antes mencionaba lo que es tener, por ejemplo, ciertas empresas requieren lo que son subestaciones de electricidad cerca de ellas. La parte de carretera, la parte de muelles, de aeropuertos, este tipo de cosas son muy necesarias
para que pues una empresa pues se localice ahí, ¿verdad? En un país específico. Eh, es parte de lo básico, diría yo, que es necesario para pensar en la localización de algún lugar. Y con esto también están los procesos de artículos de bajos pedidos, adecuados a las necesidades de los clientes. Algunas cosas son personalizadas, ¿verdad? De acuerdo a lo que un cliente requiere. Bueno, eso es un factor importante para estar cerca de donde están los clientes. Y proveedores con empresas just in time, el justo a tiempo, también, ¿verdad? Muchas organizaciones buscan esa parte del justo a tiempo, de tener los materiales en la cantidad y en el momento indicado para ahorrar problemas en cuanto a almacenamiento, en cuanto a gastos y ese tipo de cosas. Entonces es importante también considerar las empresas o proveedores que se ajusten proveedores que se ajusten a el just in time, para cumplir en plazos adecuados con las entregas que estos deben realizar. El otro elemento que tenemos ahí es la disponibilidad de costo de locales y terrenos. Eso es importante. Entonces, en muchas ocasiones una localización exige edificar una nueva planta. Los costos fijos de capital determinan, sobre todo, a través del costo de la edificación de la misma. No obstante, existen oportunidades alternativas como el alquiler o la compra de un edificio de disponibilidad de uso. Por ejemplo, este centro de Plaza Rofas, donde está lo que es ¿cómo se llama? El Ministerio de Educación Pública. Es un edificio que está alquilado por ellos. En el caso menciono ahí el caso también, por ejemplo, de lo que es las instalaciones de la imagen de aquí arriba, de oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo tuve la oportunidad de trabajar cerca de 10 años. Ellos tienen estos dos edificios acá, y pues buena parte de los edificios alrededor han tenido que alquilarlos. Ahí hay que valorar, importante, ¿verdad? Valorar qué es más barato, ¿verdad? Y en función de la eficiencia del gasto, definir, bueno, tal vez si estoy gastando tanto en alquiler, mejor desarrollo edificios todavía más grandes, ¿verdad? Porque el paso del tiempo, el crecimiento, la evolución que van teniendo las organizaciones lo requieren y se está muchas veces en capacidad para hacerlo. Entonces hay que evaluar. Construyo, tengo mi propia edificación, mejor nada más simplemente alquilo. En algunas ocasiones a veces es mejor alquilarlo. Es un poco de las cosas que hay que considerar con eso. El otro elemento tiene que ver con lo que son factores legales e incentivos fiscales y financieros, que también es muy adecuado para atraer las empresas, y esa atracción de empresas hay que verla también como un aspecto de aprendizaje para nivel país, digámoslo así. Creo que, por ejemplo, un factor muy determinante que ha sido es que haya llegado en su momento Intel, por ejemplo, a Costa Rica, ¿verdad? Que representó un boom para el mercado que teníamos. Previo, por ejemplo, a lo que son los años 90 en Costa Rica, éramos un país meramente enfocados a lo que es el sector primario de economía. Me refiero a lo que es principalmente productos agrícolas. Y lo que tiene que ver con la exportación de banano y café. Pero por aspectos de mercado del café, pues comienza a decaer para el país en esa época. Y entonces hay que empezar a buscar otras fuentes de ingreso. Y el país tuvo la posibilidad de hacer esa modificación. Y creo que un factor relevante fue la llegada de Intel. Y posteriormente ese clúster de empresas de dispositivos médicos también que llegaron a posicionarse acá. Ha sido muy relevante. Pero también hay que tener todo un tipo de elementos, de factores legales, incentivos fiscales y financieros que hay que tener. Entonces, ahí en parte de la presentación se menciona que un marco jurídico favorable debe ser de gran ayuda para el desempeño de las operaciones, mientras que uno desfavorable puede entorpecer y dificultar el desarrollo. Entonces, hay que tener un
un buen marco legal que me apoye como organización para que yo pueda desarrollarme en plenitud, digamos, de mis condiciones. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que no vaya a tener riesgos de que en determinado momento tal vez el Estado yo va a llegar y me va a decir, bueno, en este momento pasa todo al Estado, por ejemplo. Tal vez algunas condiciones que se ven en Venezuela principalmente, que es el que pienso en este momento. O también podríamos incluir, qué sé yo, que en determinado momento le pidan a una organización que varíe la carga contributiva que tiene a nivel de impuestos. Ese es el tipo de cosas que hay que tener presente. ¿Ok? Entonces ahí por eso se habla también de lo que es la legislación laboral, costos, sindicalización y otros aspectos de mano de obra, la legislación del suelo, la legislación medioambiental y la normativa fiscal. Es algunas de las cosas. Entonces ahí cito, por ejemplo, también el caso de una noticia de hace unos años, de lo de la ley de las zonas francas, ¿verdad? Que ahí está a disposición. Muchas se desarrollan a nivel del Valle Central, ¿verdad? Tenemos que ver cómo a nivel de país lo llevamos a otras regiones. En lo que es la zona norte, hace un tiempo he venido escuchando, por ejemplo, el desarrollo de alguna zona franca por acá. También en lo que es occidente, ya hay algunas, que es uno, se llama Green Valley, que ya hay una zona franca que se está desarrollando en Grecia. Entonces es importante para, para las demás regiones tener condiciones que puedan albergar a este tipo de empresas. Yo creo que eso es que es muy importante. Tal vez uno de los retos que está en este momento es, bueno, la parte de educación en cuanto a capacitación técnica, ¿verdad? Para que alguna de estas empresas se localice en una región fuera del Valle Central y que diga, más bien que se levante la mano y la región diga, vea, si tenemos capacidad para albergar ese tipo de industria y entonces que otras ya se animen y vayan más respaldadas ahí. Entonces, es parte del esfuerzo que hay que ir realizando. Somos un país con una extensión pequeña y yo creo que más que eso de verlo como una limitante, lo veo como algo muy positivo por nuestra posición geográfica a nivel continental, a nivel de relieve para comunicación, o sea, deberíamos hacer los trámites verdaderamente rápidos. Hace unos años se viene hablando de lo que es un canal seco, que yo creo que eso es una de los proyectos muy importantes que despegarían muchísimo lo que es la producción, lo que es la productividad a nivel país. Y este canal seco se habla de que vaya, por ejemplo, desde lo que es Moín, atraviese la parte de la llanura norte, por todo lo que es la llanura del Guatuso, y que llegue a lo que es la cruz en Guanacaste. Entonces, ¿qué es un canal seco? Sería, por ejemplo, que que en Moín o en la cruz esté un puerto, como tal vez está en este momento el de APM Terminals, ¿verdad? Y que cuando lleguen los barcos ahí lo que haga es que se monten en trenes y ese que en lugar de que sea como en el caso del canal de Panamá, que es donde va pasando el barco, pues pase toda la mercadería en trenes. Entonces se montaría en trenes, se irían por los rieles, ¿verdad? Y finalmente cruzaríamos de un océano al otro. Esas son algunas cuestiones que creo que tenemos muchísimo potencial como país, pero hay que ir desarrollándolo. Entonces, eso es uno de los aspectos que hay que considerar y vean que hay proyectos de los que se hablan, mucha gente trató de llevarlo a cabo. Es algo muy importante que considero que se puede realizar en el país, pero no ha tenido mayor apoyo político, mayor apoyo, yo diría que político, que es uno de los aspectos más importantes que se requieren en este momento para desarrollar ese tipo de inversión.
y que alguna empresa lo asuma, así como tal vez se da una concesión para un muelle, para una carretera, pues que se dé para este tipo de proyectos y eso pues vendría a significar una buena cantidad de ingresos y otro tipo de cosas para el país. Y eso para tenerlo por ahí, ¿verdad? En otros casos, por ejemplo, aquí pude ver alguna información, cómo está la distribución de zonas francas en Colombia, como para tener una referencia también. Veamos que tienen bastantes. Alrededor de 59 se hablan. No, son 104, dice ahí. Entonces ahí vemos cómo está distribuidos en las diferentes regiones. El otro tiene que ver con los servicios y actitudes de la comunidad. Y muy importante, pues hay que disponer de lo que es electricidad, telefonía, internet, gas natural, agua. Es un poco lo que hablábamos antes, por ejemplo, de lo de Silicon Valley, que estén esas condiciones. Esto es de la parte básica, que haya ese tipo de elementos. Ahí podemos incluir también lo que son ya condiciones de vida de la localidad, perdón, que son centros educativos, centros comerciales, instalaciones médicas, alojamientos residenciales, entretenimiento y cultura y universidades. Todos esos son elementos muy importantes. A veces, yo antes les mencionaba que muchas de las empresas deciden muchas veces irse a Asia, por ejemplo, en la parte de manufactura es lo que hemos visto a nivel de tecnologías. Más sin embargo, es muy importante no solo la parte del costo que esto tiene, ¿verdad? Porque a nivel de productividad también hay que considerar lo que es la curva de rendimiento que hay. ¿A qué me refiero con una curva de rendimiento? Que es un conjunto de aspectos también que hay que tener para llegar a alcanzar una productividad adecuada. Por ejemplo, podemos traer a alguien y ponerla en un puesto de trabajo en específico. El primer día de trabajo tal vez va a realizar 2, 3 actividades. El segundo día ya pues tiene un mayor conocimiento y va a poder hacer 6. El tercer día tal vez hace 9. El cuarto día 10 y así sucesivamente hasta que al final del mes ya tiene, alcanza tal vez una producción de unas 25 y ese es el tope, digamos, que se puede llegar a producir ahí. Pero pasó prácticamente un mes en mientras iba desarrollando las habilidades hasta alcanzar esa capacidad. Si nosotros no consideramos ese tipo de elementos y, por ejemplo, a esa persona por X o Y razón dice, no, pues me voy a trabajar a otro lugar, se enferma, se lesiona porque está en condiciones no adecuadas. Entonces, pues sí, ponemos a otra persona, pero esa otra persona va a pasar otro mes tratando o tal vez menos o más tiempo, tratando de alcanzar esa alta eficiencia. Y ahí nos va a ir consumiendo mucho el tiempo. Entonces es importante el tiempo y la parte de productividad también. Entonces es importante tener presente ese tipo de cosas para que logremos mejorar la productividad que tenemos. Y dónde nos ubiquemos, bueno, es importante para tener presente ese tipo de elementos. Y es que también pues los trabajadores necesitan buenas condiciones de trabajo, salud, condiciones básicas que tienen que cubrir para que puedan trabajar adecuadamente. Alguien una vez cuando estaba en la universidad, en mi caso, así como están ustedes ahora, me decía, muchos tal vez de los elementos que se consideran a nivel del factor humano, eh, no solo por un aspecto de humanidad, para que la persona esté bien, pero sino también para que haya mayor eficiencia en las operaciones, y eso es lo que se busca. Entonces es una de las cosas que hay que ir mirando a eso, que siempre que tenemos buenas condiciones podemos brindar siempre el mayor rendimiento para que nuestro trabajo pues sea una expresión, digamos, de esas condiciones adecuadas de vida y de los factores positivos que hay
Entonces hay que tenerlo en consideración siempre. Y bueno, en este momento vamos a ver algunos métodos cuantitativos de localización de planta. Ya vimos todos estos factores que están relacionados. Parte de estos métodos pues van a considerar algunas de las cosas que aquí mencionamos, pero ya a un nivel numérico. Es así que, por ejemplo, entre los métodos vamos a tener algunos cualitativos, como por ejemplo la calificación de factores, y lo que trata es de recopilar esa expertise o criterio experto, y otros de tipo cuantitativos, que estos sí ya son más de tipo numérico, que están enfocados en cuanto a los desplazamientos que deben hacerse. Entonces va a haber uno que se llama punto de equilibrio, el de centro de gravedad, que se divide en distancias rectangulares o distancias euclidias, y está el de transporte. Esos son como parte de los que vamos a tener ahí. Y vamos a ver el primero, que es el método de calificación de factores o factores ponderados, que también es conocido. Entonces, este procedimiento de localización que proporciona objetividad al proceso de identificación de costos difíciles de evaluar. Entonces hay ciertos indicadores aquí que nosotros tenemos que desarrollar. Y el proceso como tal es el siguiente. Bueno, lo primero es desarrollar una lista de factores relevantes, denominados factores críticos del éxito. Asignar un peso a cada factor que refleje su importancia relativa en cuanto a los objetivos de la compañía. ¿Qué podría ser esto? Bueno, ahí hay que tener cuidado con una cosa. Por ejemplo, los indicadores no siempre los vamos a tener como estandarizados a hacer este modelo. Entonces necesitamos ver cómo lo llevamos a esa escala, que es la siguiente que sigue ahí, que dice desarrollar una escala para cada factor. De 1 a 10 o de 1 a 100. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo, tal vez el índice de desarrollo humano es un factor importante para mí para definir, bueno, yo espero que donde voy a localizar mi empresa haya un índice de desarrollo humano alto. ¿Ok? Tal vez voy a definir que lo que sea en la parte de gasto público también sea razonable. Pero lo que me voy a encontrar en gasto público tal vez es un porcentaje con respecto a lo que es el Producto Interno Bruto. Y tal vez en lo que es el índice de desarrollo humano, lo que me voy a encontrar son valores que van de 1 a 7, por decir algo. Entonces tengo que ver cómo hago para trasladarlo y llevarlo a un factor de 1 a 10 o 1 a 100. Tengo que hacer alguna conversión, que creo que es ahí donde está la parte más compleja que tiene también este modelo a nivel de cálculo, que hay que tener cuidado. Hacer que la administración califique cada factor para cada localización usando la escala anterior, y multiplicar la calificación por los pesos de cada factor y sumar los puntos. Aquí hay un elemento, ¿verdad? Algunos factores van a ser más importantes que otros. Tal vez la parte de personal, un recurso humano calificado es muy importante para mi empresa, entonces le doy un peso alto, digamos, un peso sería la distribución de un valor de entre 0 y 1, ¿verdad? Dándole, qué sé yo, un peso de un 50% a la disponibilidad de recurso humano, un 25% a lo que es impuestos, y otro 25% para lo que es disponibilidad de materia prima. Solo esos tres analizo. Pero el que va a tener más peso va a ser la disponibilidad de recurso humano calificado. Y al final, con todo esto, pues ahí hacemos una recomendación de donde la que tiene mayor puntaje es el que se va a utilizar. Entonces eso ahí para tenerlo, pues es un poco. Aquí lo podemos ver. Entonces, ¿en qué consiste este método? Pues el método es un poco sencillo. Tal vez en este caso lo voy a ver por acá. Este método es un poco sencillo. Y como ven, aquí hay algunos elementos. Yo, por ejemplo, definí que para esta, bueno, aquí dice Five Flags en Florida, una cadena estadounidense con 10 parques de diversiones familiares decidió ampliarse en el extranjero mediante la apertura de su primer parque en Europa.
desea seleccionar entre Francia y Dinamarca. Entonces vean que lo que se hace aquí es primero la disponibilidad de mano de obra y actitud. A este se le dio un peso de 0.25. La razón de personas sobre automóviles 0.05. El ingreso per cápita 0.1. La estructura fiscal es de 0.39 y este es el aspecto más importante que se está definiendo. De todos estos, porque también está educación y salud que ocupan 0.21, la estructura fiscal es la más importante. ¿Cómo lo determino? Bueno, ya ahí puedo buscar diferentes elementos para construir esta parte. Por ejemplo, está lo que es el índice global de competitividad, que está a nivel de países, y hay que ver cómo está en comparación, digamos, esos indicadores entre Francia y Dinamarca y asignar un peso, que es el siguiente punto. ¿Qué significa aquí que, por ejemplo, que Francia tenga un 70 y Dinamarca un 60? Que esta es la parte de calificaciones que se le dieron. Entonces, esto indica que tiene mejor disponibilidad de mano de obra Francia, pero en la razón de personas sobre automóviles tiene más Dinamarca. Y algo muy importante, la estructura fiscal, que es la que tiene el peso más alto, dice que la que está mejor es Francia con respecto a Dinamarca, aunque andan muy parecidas en ellas. Entonces lo que continúa es que ya ahora cuando tengo esto, lo que hago es que multiplico el peso por la calificación de Francia y el peso por la calificación de Dinamarca. Entonces sería este por este, obtengo este resultado, y este por este, obtengo este otro. Muy bien. Entonces, al final, como en esta escala, pues el valor más cercano a 100 es el que está mejor, que tiene mejores condiciones. Sucede que, por ejemplo, Francia es el que tiene una mayor ponderación. Y es ahí entonces donde mejor escogemos. La mejor condición en este momento la tiene Francia, de acuerdo a esta clasificación, que es parte, digamos, de lo que se puede ver ahí. Este es el método de localización de planta de factores ponderados. Entonces ese para tenerlo ahí presente. Este es uno, yo diría que como es el tipo cualitativo, ven ustedes que tal vez de cierta manera es fácil de llevarlo. Ya posteriormente vamos a tener un proyecto enfocado en esto que hay que desarrollar. El otro aspecto que hay que tener es lo que es el método de centro de gravedad, que es una técnica matemática usada para mejorar la localización. Y estos son métodos cuantitativos. Entonces hay uno primero, que ahí evaluamos dónde es que están tanto clientes como proveedores, que son representados por este punto, y este otro, ¿verdad? Este podría ser un cliente, podría ser un proveedor. ¿En qué se centra la parte de esto de centro de gravedad? Que esta de distancias rectangulares considera las distancias de esta forma, con desplazamientos en X y Y. Y el de distancias euclidias analiza solo la magnitud. Analiza cuál es el impacto, cuál es la distancia que hay desde el origen hasta donde está el punto. Entonces esas son las dos formas en que nosotros vamos a analizarlo. Hay algunas ecuaciones que son necesarias. Por ejemplo, ahí tenemos para lo que es centro de gravedad, está lo que es para distancias rectangulares el método de mediana simple, donde tenemos aquí lo que es la distancia entre una ¿cómo se llama? Posición idónea, que ahora vamos a ver más adelante cómo definirla, con respecto a los demás puntos. Entonces esa distancia es igual a la posición idónea menos el valor donde está ubicado un proveedor o un cliente, más la posición Y idónea menos la posición Y donde está ubicado un proveedor o un cliente. Al final vamos a encontrar como esto está entre valores absolutos. Encontramos una magnitud ahí de la distancia que hay. Aquí ubicamos dónde es que están la ubicación óptima que veríamos, ¿verdad? Para ver la parte de costos. Donde aquí se define cuál es el costo individual y cuál es el costo
bueno, unitario más bien, para no decir unidad, el costo unitario de desplazar una unidad en el punto I y el volumen o la cantidad que se desplaza hacia esa ubicación I. Y todo eso divide entre 2, esa es la mediana. Lo mismo sucede aquí con la parte de Y. Hay una forma específica de ubicarlo, pero ahora lo vamos a ver con lo que es la parte práctica. El costo total de transporte va a ser el costo unitario por la cantidad a desplazar por la distancia que se debe recorrer, la sumatoria de todo eso. Con la parte de distancias euclidias, esta raíz cubre realmente todo, no sé por qué ahí lo segmentó, pero cubre todo esto. Y si ustedes ven, es como estar calculando la diagonal de acá. Entonces vean que aquí están los valores, igual que anteriormente las otras variables, que ahora vamos a verlo. Aquí está el significado de las diferentes variables para que ustedes ahí puedan trabajarlo. Y ahora vamos a hacer un ejercicio práctico con eso de cómo establecerlo. Ese es el ejercicio, ¿ok? Dice, se busca una localización de una nueva planta de forma que se minimicen los costos de transporte, tanto de las materias primas como de los productos terminados. Las fuentes de abastecimiento de aquellas F sub I y los puntos de destino de estos últimos, que es M sub J. ¿Cuál es la localización óptima de la planta y cuál es el costo total de transporte para esa localización? Es lo que necesitamos definir. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver cómo desarrollar esta parte.